las grandes ciudades, donde hay muchos edificios y tránsito, cada pequeño espacio para plantar es muy valioso. Y podemos aprovechar patios, balcones y terrazas para plantar casi todo si se respetan algunas condiciones. Hasta árboles en una terraza. Sí, ¿por qué no? Hola Nico. Hola Juan, bienvenido. Encantado de que estés aquí. Igualmente, qué lindo Mar del Plata, ¿Viste? Siempre. Increíble, además mirá qué día espectacular te recibimos. Genial. ¿Y dónde está el jardín? Arriba. ¿Arriba dónde? Allá arriba. Allá arriba. Bueno, subamos. ¿Vamos a conocerlo? Entonces, sí. Nicolás, tenemos un árbol, nada menos que una magnolia, en una terraza, que es como la frutilla de la torta, ¿no? Arriba de todo. Exacto. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, la idea la trae Fernando Miconi, que es el desarrollador de este edificio, que había visto en el exterior ya edificios con árboles en las terrazas. Y él quería traer a Mar del Plata esa propuesta, que es la primera propuesta biofílica de edificios en Mar del Plata. O sea, es la primera vez que se mezcla el paisajismo de esta forma y generar al propietario la doble experiencia de vivir en un edificio, pero también vivir en un parque con árboles. Maceta chica, maceta grande, planta grande. Esto no va a crecer 20 metros. No, esto no va a crecer como en tierra, Juan, porque cambia completamente el cultivo del árbol. En suelo la planta tiene cantidades ilimitadas de espacio para crecer y va a llegar a su tope, ¿no es cierto? Que el tope está dado genéticamente por la carga que tiene el árbol y aparte por las condiciones climáticas del lugar donde está, porque no es un árbol nativo, sino que es un árbol exótico traído de otro lado. Bien, ¿y por qué una magnolia? ¿Por qué una magnolia? Porque nos parecía que en la esquina del edificio, el punto focal entre las calles San Lorenzo y Alsina, era la sorpresa que necesitaba este edificio como para tener un esplendor y, bueno, repito, ¿no? Una sorpresa para el que pasa y lo ve. No te olvides que esto tiene unas flores de 20 centímetros de alto que se ven desde la calle. Sí, con un perfume inolvidable. El perfume se lo quedan los propietarios. Queda acá, muy bien. La idea fue también amalgamar el edificio con el entorno residencial. Todos estos plátanos que están acá en la vereda, la idea era fusionarlos con el verde, lejos de tirarlos, como muchas veces pasa con algunos desarrollos inmobiliarios que son agresivos con el topo, con el lugar donde está implantado el edificio. Acá pasó todo lo contrario. Acá pasó, el edificio tiene que habitar el espacio. Y fíjate que cuando uno pasa por la calle, lo encuentra totalmente agradable, ameno, y uno quiere vivir acá. Claro, muy bien. En este caso, Nicolás, un ciprés que está a unos 20 metros de altura, ¿no? Más o menos. Exactamente. Sí. ¿Por qué eligieron ciprés? Bueno, es una planta que en realidad salió como en una segunda temporada. La primera temporada, la que se había elegido, que pensábamos que iba a resistir, no resistió. No te olvides, Juan, que Mar del Plata está metida en el océano, es más que un clima marítimo. Tenemos 3 vientos que entran por el mar. Entonces no es nada fácil. Si bien estamos a 20 cuadras de la costa, todavía a esta altura tenemos mucha incidencia. Claro. Entonces ya se cambia de especie y venimos al ciprés leylandi como una especie bastante más conservadora en cuanto a sus características. Y resistente. Exactamente, claro, porque digamos, si bien sacrificamos por ahí un poco de lo que era la floración y el follaje de la que estaban antes, que eran jacarandá, dijimos, bueno, vamos a generar un verde genérico que trabaje más para la magnolia y más para el conjunto. Claro, porque en realidad uno se sorprende de un árbol en terraza, pero el ciprés lo ves en una montaña a 2000 metros de altura. Con lo cual la altura al árbol no lo asusta. Mira, algo que me enseñó Ignacio Solano, el que hace jardines verticales, siempre hay que buscar las plantas que tiene en la naturaleza una situación de crecimiento parecida. Claro. Si el ciprés está en la montaña y nosotros estamos en la altura, no puede fallar. No puede fallar.
estamos en otra terraza verde, con viento que se nota. ¿Playa Grande es esto? Playa Grande, estamos a una cuadra del mar. Muy bien, en plena Mar del Plata. Y empecemos a ver las especies que funcionan en esta terraza verde. Bien, ¿qué te parece, Juan, si arrancamos primero con el romero rastrero, que es una de las especies más antiguas que se cultivan en el Mar del Plata? No la variedad rastrera, pero sí la variedad común de romero, el erigerón, que... Fíjate que tenemos un partido muy conservador con las especies, o sea, no estamos muy jugados, no nos jugamos con nada. Acá es lo que funciona, lo que uno ve en la barranca que funciona. Por ejemplo, el Bulbine caulescens, que es una especie que es una crasa que prácticamente no trabaja con humedad y resiste muy bien el viento salino. Acá tenemos una carga de sodio muy importante. Pensá una cosa, de allá y de allá, que sería norte, este y sur, el viento pasa por el mar, levanta el sodio del spray de las olas y lo mete en la ciudad. O sea que tenemos 3 entradas, a diferencia de otras costas que tienen la entrada del este. Acá, por estar metidos adentro del mar, tenemos 3 entradas con viento salino. Nicolás, vos sos 4ª generación de viveristas. Exactamente, el vivero lo comienza mi bisabuelo en 1919, o sea que ya lleva unos 104 años y contando. Muy bien, y fueron transmitiendo el conocimiento, la pasión también, se me ocurre, ¿no? Principalmente la pasión y el conocimiento lo aporta mucho mi abuelo, que se recibe de agrónomo, es el primer profesional de la familia de inmigrantes, y bueno, también tiene una mirada muy ambientalista, que para una época que fueron los 60 y los 70, que digamos, estábamos totalmente en las antípodas de esa situación, con el tema del cuidado del agua, con el tema del cuidado de los recursos. Nico, ¿tu infancia fue corriendo entre las macetas del vivero y las plantas? Te imaginás bien, y incluso también recuerdo de mi abuelo es decir, de retarnos porque nos portábamos mal, y con mi hermano hacer carreras de bicicleta dentro del vivero, jugar con las montañas de tierra, con las macetas. Sí, mi infancia fue, mira, Juan, si algo, mientras que mis amigos querían ser bomberos, policías, yo quería ser viverista, quería ser paisajista. Es algo que creo que no dudé nunca. ¿Qué es un jardín para vos? Un jardín para mí es un lugar para desarrollar los habitantes de ese jardín. O sea, tiene que ser un lugar donde pasan cosas, ¿sí? No es un hecho estético, decorativo, sino que el jardín para mí es el lugar donde pasan las mejores memorias que tengo. Las tengo en el jardín. Creo que los mejores momentos pasan afuera, pasan bajo el sol y entre las plantas. Y los jardines tienen que tener eso, tienen que tener programas que induzcan a salir de la casa, de salir de las 4 paredes, salir del cemento y hacer cable a tierra. Mi mediodía en casa a partir de esta época es comer afuera con mi mujer y mi hija, y en lo posible sacarme las zapatillas 2 minutos y tocar el piso. Gracias, Nico. Gracias a vos, Juan, un placer. Les digo que vale la pena venir hasta Chapadmalal a conocer esta casa de té, en donde el té es muy rico, las tortas son muy ricas también, todo es muy sabroso y placentero. ¿Por qué? Por el jardín que lo rodea. Este lugar cambió por completo, era un terreno pelado y se transformó en lo que es hoy. Cambió el lugar y también cambió la vida de Ezequiel. Ezequiel, ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué gusto conocerte. Qué buena visita. Bueno, para mí también. Contanos, surfista, jardinero, paisajista, cafetero. En ese orden. ¿En ese orden? Emprendedor también. Emprendedor, ¿no? Y soñador, por sobre todas las cosas. Soñador. Tiene muchas facetas tu vida. Totalmente. Y la fuiste cambiando. Siempre a través de la jardinería. Siempre, ¿no? Siempre. Como un estilo de vida. Y de las olas también. También. Muy bien. Venir a
al lado del mar es un privilegio enorme. Y mi tío y mi papá nos regalaron a mi hermano y a mí la primera tabla, y para poder conservar esa tabla empecé a trabajar como jardinero con un amigo. Unos pesos. Exacto, con un amigo un verano. Él volvió de vivir en Estados Unidos y trajo todas las cosas de su casa, de sus padres, y bajaron 2 máquinas a explosión que en aquella época no existían prácticamente. Y se me ocurrió decir enfrente del padre de mi amigo, con esas máquinas, ¿sabes la de pasto que cortamos? Y él dijo, arranquen, te doy el jardín de casa, y así empezamos. Ajá. Él terminó el verano y me dejó solo, y ahí arranqué yo a seguir. Como jardinero. Como jardinero en el barrio, y a conservar cada vez más los parques que tenía. ¿Y cómo llegaron a esta casa? A esta casa llegamos medio de una manera mágica. Ese fin de semana de noviembre vinimos con Marisa a buscar un terreno, y pasamos por la puerta de esta casa 6-7 veces, y en un momento, mirando unos lotes más cerca del mar, pasa un señor caminando que nos chifla: ¿usted está buscando casa? Sí, venga que le voy a mostrar la que va a ser su casa. Y nos trajo hasta acá, que estaba muy abandonada y con otra disposición. Y bueno. Tenía razón. Tenía razón. Mirá vos. Y queda muy bien la casa de té con rosas. Sí, ¿no? ese fue uno de los principios. Marisa es pastelera y panadera y fanática de todo lo que es gastronomía, y la idea era servir a todos nuestros visitantes rodeados de rosas. Bueno, Una pero buena combinación. vos pusiste las rosas. ¿Cómo armaste este cantero? Empecé con las Pierres de Ronsard, después vinieron las Jardin de France, y después se armó este cantero así contenido con los durmientes y demás, como Bien. para darle una contención. Bueno, no me olvides que aparece. No me olvides, apareció Silvestre. Mucho de mi jardín ocurrió de manera espontánea. Acá ya vemos la zona de cerco, ¿verdad? Acá Exacto. es el límite. Fue variando. Lindamos contra el arroyo seco, que es una parte completamente silvestre y salvaje, que también tener un jardín en esta zona es adaptarse también a esas situaciones. Desde plagas, visitantes, liebres, zorros, comadrejas, lechuzas. Los habitantes originarios. Qué bien te quedó la corona de novia, ¿eh? Sí. Bueno, ahora está Ya en plena está yendo. floración. Sí. Pero es una cascada de flores. Tremendo lo que dan. Son 3 plantas nada más. Sí, esas. sí, sí. Y tapan ¿solo 3? Son solo 3 plantas, y en este Muy momento desarrollada. tapan el borde de una bordura de agapanthus que en diciembre van a arrancar con todo. Ajá. Después de que termine esta floración se la va a podar un poco. Claro, acá tenemos 1, 2, 3 y es una Es cascada una de cascada. flores. Sí, totalmente. Porque aparte vemos que en realidad el tamaño, Sí. acá hay millones de flores. Y lástima porque que la lluvia ya la Una oxidó sola. un poco. Una sola es esta. Sí, tremenda. Es una cantidad de flores que cientos de miles. Y se unen a las flores de la fotimia De la también. fotinia atrás, exacto. Este año empezamos a cambiar la parte original del cerco, que era un cerco de meoporo de siempre verdes, Ah, sí. que es lo que más funcionaba En la zona. En la zona. Sí, sí, Y por eso el corte del cerco. Y esta trepadora, esta rosa trepadora que hace Que hace de marco un arco, una a la entrada de lo que era nuestra huerta, y hoy quedó ya más Ajá. como espacio ornamental. Tenemos fruta fina, frambuesas, casís y un montón de cosas que sacamos para la casa de té. Y este año con ganas de volver a armar una buena huerta. De vuelta. de Qué nuevo. linda queda la entrada con un arco, a un lugar en un jardín, diferenciando lugares, sectores. Totalmente. ¿No? Y nosotros usamos elementos. Esa fue la tranquera original de la propiedad cuando la compramos. Sí. Los dos mástiles de la pérgola son una vieja persiana de un almacén de acá de Chapatmalal que los reciclé y los hice columnas, y bueno. Y ahí le trepamos. Y ahí una la rosa por se acá. agarró y Tremenda. la ocupó. Y hay que ir ordenándola nomás. Bueno, y acá tenemos un cerezo
que es la estrella de este lugar, Totalmente. ¿no? Espectacular. Ujú. Todas las primaveras nos deslumbra. Qué bárbaro. Sí. Qué nivel de floración que tiene. Tremendo. Y un picaflor ahí paradito, Sí. tranquilo. No lo vamos a molestar por ahora. Bastante particular florece, porque viste que primero da su floración, Exacto, proterante. pero este la da en 2 etapas. Primero florece lo que ya tiene hoja hoy, ¿Sí? solo esa mancha, y después, cuando empieza a dar la hoja, florece la otra parte. Y en este momento está finalizando su floración Claro. final de esta parte, está como escalonado. No sé por qué, vino así él. Vino así. Especial. Muy bien. Pero los Inicialmente ramilletes- vinieron 2. ¿vinieron 2? Y otro lo trasplanté para otra parte del parque, Ajá. porque después vino un limonero también, que es parte funcional de la huerta y de la casa de té. Marisa saca los limones para hacer sus lemon pie de ese limonero y bueno, y ahora quedó este como ¿El limón del lemon pie es de este? exactamente, orgánicos. y Vamos a cantidad. tener que probarlo. Sí, obvio. Estoy impresionado por estos ramilletes. Sí, Son- tremendos Tremendos. y el agua hace lo suyo. Después de la tormenta de anoche Claro, además llovió y llovió. están los pétalos mojados. Pero sigue siendo espectacular, y el efecto que produce esta planta en el jardín, no hay persona que entre al jardín que no quede maravillado y enamorado. Es una escultura Sí, es- en el jardín, ¿no? Creo una de mis plantas preferidas. Qué linda esta zona más sombría. Sí, Sí. la zona más autóctona de mi jardín, autóctona entre comillas, porque bueno, acá está el bosque de siempreverdes que existía originalmente y lo dejé que sea. Sí, este árbol debe tener Muy añejo, muy añejo. 100 años. Pero este bosque Por lo menos. es el alma y el pulmón de Samay. Como las hiedras. Y la hiedra empezó siendo un brotecito allá en el borde de mi ¿Sí? estacionamiento del garage. Toman y, todo. y la fui cuidando, y fue lo que terminó generando los recorridos de todo de este espacio, ¿no? Y bueno, y acá el fogón donde nos juntamos y nos reunimos entre amigos también. ¿Esto es solo para ustedes? No, esto es para los huéspedes y para nosotros, obviamente. Ustedes también. Y los visitantes que vengan. Y vos particularmente, ¿te gusta estar acá, en este lugar? Sí, es espectacular. Sí. La sombra en el verano acá es de otro planeta. Claro. Acá se respira otra calma. Claro. Samay Wasi significa casa de paz o casa de descanso. Era el nombre original de la casa cuando la compramos y nos quedó. encantaba y quedó. ¿Cómo fue el proceso de crecimiento del lugar con las plantas? Pues las plantas y ustedes fueron de alguna manera creciendo en el lugar. Sí, totalmente. Y al principio fue duro por clima, por situación cuando no vivíamos y traíamos plantas para que se adapten y esperar el tiempo. Tal vez volvíamos en alguno de los fines de semana, en uno de los viajes, y habíamos tenido ataque de hormigas, que era tremendo. Sentíamos que había que arrancar de vuelta, pero bueno, una vez que, siempre lo cuento, cuando empecé de una manera intuitiva viendo qué funcionaba en la zona, pero después un día me senté a dibujar el jardín, tanto el jardín de la parte de adelante como el de la parte de atrás, que es la parte del proyecto de las cabañas. Cuando lo planifiqué y tuve mi rumbo en función de eso y de la planificación, todo se fue dando mucho mejor. Y además de estar, nuestra presencia, el parque cambió mucho y empezó a crecer mucho cuando nos venimos a vivir permanentemente, ya hace 15 años acá, hay un cambio sustancial en el parque.
Ahora, cada vez veo más gente como vos que cambia su vida por las plantas, que le gustaban las plantas y junto a las plantas hace un emprendimiento o una casa de té o un restaurante o un hotel o una bodega, y todo porque les gustan las plantas de entrada. Sí, y es una transformación muy interna. El vivir con la naturaleza te genera un cierto fanatismo que creo que uno ingresa en ese mundo y no sale nunca más, en muy buen sentido. Para mí es como te decía antes, para mí es como una filosofía de vida que empezó de muy chico, casi como un juego, y con el objetivo y el propósito que hoy cumplo de estar cerca al mar y poder surfear, pero una vez que ingresaron las plantas en mi vida, de hecho siempre tenemos un dicho con Marisa de jugar cuando no estamos trabajando tanto en un parque o en nuestro trabajo, que está absolutamente vinculado con el mundo de lo verde, nos vamos a dar una vuelta por algún vivero y ver qué hay. Claro, claro. Es como el taxista que termina de trabajar y se va a dar una vuelta en auto. Al que realmente le gusta, lo lleva adentro. Y donde vamos, no hay viaje que hagamos que no nos metamos a chusmear un vivero en cualquier rinconcito. O sea, ¿será que cuando plantamos y vemos que empiezan a crecer nos sentimos un poco más protegidos, no tan solos? También. Y hay otra transformación interna, que es que cuando vos plantás una nueva posibilidad en un jardín, en un proyecto, y lo ves desarrollarse, ocurre algo enorme. O sea, yo siempre lo digo desde chico, que estoy en el mundo de la jardinería, y no dejo de sorprenderme cada primavera cuando veo florecer mis plantas. Sigue siendo como el primer día, o sea, tengo esa ilusión. Por eso cuando vienen las hormigas es ese puñal. Pues sí, la esperé todo el año, claro. Trabajé para eso y de golpe, pero esa sorpresa es impagable. ¿Qué es un jardín para vos? Un refugio. Un nuevo comienzo todas las primaveras. Y mi casa. Por sobre todas las cosas, mi casa. ¿Tu casa es un jardín? Sí. ¿Decís afuera? Donde estés, vas a hacer, vos como jardinero, donde estés vas a hacer tu jardín. Entonces es tu casa, donde llegues. O sea, llegás, haces un jardín y es como tu pequeña patria. Totalmente. Que tenés ahí. Donde sea. Por eso siempre decimos con Marisa, donde vayamos, arrancamos de vuelta, empecemos plantando plantas y después vemos qué hacemos. Muchas gracias. Por favor, a vos, Juan.